Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al cantante Juan Gabriel interpretando las canciones Te lo pido por favor y La diferencia. Qué emoción volver a reaccionar a Juan Gabriel en el concierto de Bellas Artes en 1990. Tengo muchas ganas de volver a escucharlo. Muchísimas han sido las recomendaciones de Juan Gabriel en las que me han nombrado mucho estas dos canciones. Y un suscriptor, José Aspe, me recomendó que podía reaccionar las dos en un solo video ya que son cortitas. Al chequearlo y ver que las canciones duraban 2 minutos y medio y 3 minutos y medio, me pareció una muy buena idea. Así que no perdamos tiempo y arranquemos. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Y si están tus posibilidades colaborar con el canal, dale clic al botón azul y adquirí alguna de las membresías. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Vamos a empezar por escuchar Te lo pido, por favor. Donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Esta voz que tiene un poquitito distorsionada, como me gusta. Y el mariachi ya ahí parado, ya me compró. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Cómo cambió de octava ahora, subió a esta octava superior para darle esta intención como un poquitito más de desesperación quizá a la hora de interpretar, y se le empieza a escuchar este aire en la voz, esta breathy voice que utiliza y estas distorsiones chiquititas que le ponen un sentimiento que me hace vibrar. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido por favor. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, pues de mi vida, yo te la doy. Wow, wow, wow. Me pasa con Juan Gabriel que nunca puedo cortar. No hay momento para poder darle pausa. Así que quiero empezar por esa trompeta que estaba hablando. Ese sonido fue algo, me encantó. Y ahora arrancó con las letras que tiene Juan Gabriel, el sentimiento y las bellas palabras, la poesía que contienen son algo único y la forma de decirlo de él no hace falta ni que lo describa, es algo que llega muy, muy, muy profundo. Ya me está costando tragar, es algo que me produce él que casi podría asegurar que no me pasa con nadie más. Y quería mencionar que dentro de esta voz distorsionada que utiliza, también aplica unos cracks, hace unas desconexiones de registro que es cuando se corta. Voy a rebobinar un poquito para mostrar eso. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Ahí es donde hace la desconexión y le da ese dolor y esa intención que en este caso él está buscando, que es maravilloso. Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, pues de mi vida, yo te la doy.
te lo pido por favor. Ese coro de fondo, qué maravilla, qué maravilla. Antes les quería mencionar cómo el maestro estaba esperando a que él arranque, esto de que él está cantando y se nota que naturalmente o improvisa o hace estas cosas, que por eso se ve tan natural. Y el maestro estaba esperando a que arranque. Voy a rebobinar un poquito así vemos eso y escuchamos cuando entra este coro maravilloso. ¡Wow! ¡Wow! Los coros de Juan Gabriel son siempre impecables, impecables. Me encanta cómo la soprano siempre está resaltando un poquitito por encima porque le da esa presencialidad. Generalmente las sopranos son las que llevan la melodía y es muy lindo escucharla sobresalir dentro de ese coro. Bueno, me encantó, me encantó. ¿Qué más decir? Las letras, la voz de Juan Gabriel y la interpretación son el combo perfecto para cualquier performance. Vamos a seguir con la diferencia. Aunque malgastes una canción que le gusta mucho a la señora. El tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Acá volvemos a escuchar esas distorsiones con esos cracks, aunque todo más sutil, digamos, porque no ha pasado de un mezzoforte hasta acá, digamos. Está iniciando, está empezando a relatar, por eso es que todavía no está exigiendo el pecho. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien yo quise enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Wow, esos agudos súper timbrados con un tuán activadísimo, se está escuchando súper brilloso y con esta potencia incrementada que nos da el tuán. Y lo maravilloso es cómo él tiene planeada la canción, porque él ya sabe que acá en esta parte va a subir, le va a dar más intención, entonces aprovecha para aplicar esos recursos y que nos llegue más todavía. Es un maestro. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Esa voz así desgarrada me desgarra a mí también e imagino que a ustedes también, justamente. Es algo maravilloso. Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. No les digo lo que son las letras de Juan Gabriel me supera porque tira estas frases que
que son puñales que no sé cómo uno puede seguir después de estas cosas. Me supera. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. Y no hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. Estos empujoncitos que se escucha mucho en la música de la mexicana. A ver, ¿qué haría? Es como si fuera un slide, como si hicieran un glissando para darle esa intención. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. ¡Wow! ¡Wow! Imagino que la alegría de esta melodía que venía, de esta nueva música, debe ser algún enganchado que él ha hecho dentro de este recital. Sin palabras, yo estoy enamorado de Juan Gabriel, como ya se los he dicho, me parece algo fabuloso. Es de lo mejor que he descubierto este año gracias al canal y estoy más que agradecido que me lo hayan compartido y lo sigan disfrutando conmigo. Así que los invito a que me comenten qué otra canción quieren que reaccione, qué podemos seguir compartiendo juntos, que las voy a recibir mucho más que agradecido. Si quieren que reaccione a cualquier otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activando la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.